Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, mi querido, mi querida amiga de YouTube. Aquí estoy una vez más trayéndote un nuevo video. Hace algunos días atrás había compartido con ustedes un video que llevaba por título Tú lo puedes lograr. Y bueno, en ese video hablábamos un poquito acerca, yo les había contado un poco acerca de mi vida con respecto a los vicios, algunas cosas, pero fue hablado muy por encima, no ahondé en el tema, simplemente fue para contarte mi experiencia de que había podido salir de los vicios que me tenían atado durante muchos años, y en este video yo te hablaba, por acá te dejo el link para que después lo puedas ver. En este video yo te hablaba acerca de cómo lograrlo, de cómo salir, aunque parezca que es imposible. Y luego me quedé pensando, hace mucho tiempo, yo recuerdo que después de haber sido libre de los vicios, de la droga, del alcohol, del cigarrillo, me tocó charlar con un muchacho, siempre era por teléfono, y él me contaba que estaba perdido en la droga, que gastaba su sueldo, su dinero, se le iba todo en drogas, ¿no? Y no podía parar, no podía evitarlo. Trabajaba simplemente para consumir droga. Vivía como un miserable porque no se podía comprar ropa nueva, no podía tener cosas que quizás quería porque se gastaba todo en drogas. Y en medio de nuestras charlas yo le conté, empecé a contarle y a compartirle mi experiencia de lo que había vivido y cómo había salido. Y él, una de las cosas que me dijo, que me quedó grabado fuerte, él se sintió identificado con lo que yo le contaba. Él se daba cuenta de que yo no me lo habían contado, no hablaba de algo que no sabía. Él sentía en cada cosa que yo le decía que yo también había pasado por el mismo camino que él estaba pasando. Entonces, eso hizo que él pudiera abrir su corazón, prestarme atención, seguir mi consejo, que es lo difícil. Porque a veces nos hablan personas que no lo han vivido, personas que no han caminado, que no han sentido, que no han estado, como se dice, en nuestros zapatos. Entonces no queremos escuchar. No es válido su consejo para nosotros, aunque lo hagan con amor, aunque lo hagan con la mejor de las intenciones, pero nosotros sentimos que realmente ellos no nos entienden. Que ellos hablan porque no han vivido esta experiencia y creen que es fácil. Entonces automáticamente muchas veces nos cerramos. Te lo cuento porque yo lo viví de esa manera y porque me di cuenta que cuando hablaba con este muchacho, a él le pasaba exactamente lo mismo. Pero cuando él sintió a través de lo que yo le contaba que yo también había caminado por el mismo lugar que él estaba caminando hoy, él sintió una esperanza. Él comenzó a decir: bueno, si él pudo, entonces yo también puedo. Porque realmente él lo vivió. Yo lo que estoy escuchando es lo que a mí me está pasando. Entonces surgió la idea de hacer este video. Porque sé que hay muchas personas que están ahí del otro lado que les está pasando lo mismo. Que puede que estés pasando lo mismo. Hay gente que te ama, que quiere lo mejor para vos, pero sentís que no te entienden. Te da impotencia porque quisieras decir lo difícil que te resulta salir de eso, dejar las drogas, dejar el alcohol, dejar el cigarrillo. Pero sentís que ellos no te van a entender. Y sentís que sus consejos son muy superficiales porque no han vivido. Y es fácil muchas veces hablar de lo que no sabemos. Yo recuerdo que por ahí me sentaba a escuchar a algún predicador y contaba de repente que había en una época de su vida salido de las drogas, del alcohol. Pero yo me daba cuenta que esa persona había pasado muy por arriba de todo ese mundo tan oscuro y tan profundo. Que quizás había, como se dice, fumado alguna vez marihuana, 2 o 3 veces, que alguna que otra vez se agarró una borrachera y que, bueno, quizás consumió o fumó algún tiempo de su vida, pero yo me daba cuenta que él no había estado perdido en la droga, en el alcohol, él no había estado sumergido en ese mundo. Fue todo muy por arriba. Está bien que lo contara, pero yo sentía que a mí no me servía, que él no me estaba contando nada nuevo, que él no había pasado realmente por donde yo estaba pasando. No me sentía identificado, entonces es como que rechazaba, me cerraba y no aceptaba sus consejos ni escuchaba. Pero bueno, al margen de todo esto yo quería realmente salir, yo quería realmente cambiar. Y siempre, como conté en el otro video, escuchaba de personas que de un día para el otro Dios les arrancó los vicios. Se despertaron, no podían ni oler el cigarrillo, no podían ni oler el alcohol. Dios los arrancó de la droga.
Y yo decía, wow, yo también quiero eso para mi vida. Y oraba y le pedía a Dios de todo corazón, arrancame Dios de esto, sacame de este pozo, Señor, no quiero fumar más, no quiero tomar más, no quiero drogarme más. Pero sin embargo no ocurría nada. Hasta que un día recibí una palabra que Dios nos daba espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y yo me tomé de esa palabra. Yo creí en esa palabra. Sentí que esa palabra se tenía que hacer carne en mí. Si Dios me daba el poder, era para que yo luchara. No era para que me tirara en una reposera a esperar que Dios hiciera todo por mí. Porque Dios hará grandes cosas en tu vida, pero hay cosas que las tenemos que hacer nosotros. Y Dios nos trata a todos de diferente manera. Por algo Dios arrancó el vicio de esas personas de un día para el otro. Por algo no lo hacía conmigo. Quizás Dios quería que yo lo hiciera. Entonces me tomé de esa palabra y empezó una gran batalla. Y no fue fácil. Para nada fácil. No es fácil cuando vos luchás con un enemigo. Es mucho más difícil luchar contra dos. Pero a veces parece imposible luchar contra 3 gigantes a la vez. Y era un gran desafío para mí. Empecé a tener hasta problemas de salud. Empecé a sentirme mal físicamente, tener problemas de presión. Mi presión se iba por las nubes. Cada vez que me iba a tomar la presión estaba en 22, en 23, nunca bajaba de 20. El cardiólogo me dijo, si no parás, si no haces algo, te vas a quedar afuera de la cancha. Y esto no es broma, te lo estoy diciendo muy en serio. Estás al borde de una ACV, al borde de un infarto. Estás caminando en la cuerda floja. Quiero decirte que estás en riesgo, tu vida está en riesgo. Eso aumentaba por ahí en mí un poco que la presión se pusiera peor. Sentía miedo de que no me iba a despertar si me acostaba. O cuando me ponía nervioso mi corazón se aceleraba y no podía parar, no podía frenar. Se me sumó otro problema, se me sumó otro gigante a la batalla. Y por momentos parecía que no lo iba a poder lograr. Por momentos parecía que era imposible y me quería cansar, me quería rendir, tenía ganas de tirar la toalla y decir, bueno, ya está. No puedo, no es para mí. Yo vi a mi papá, vi a mi padrino y vi muchas personas de cerca morir por los vicios, morir y no haber podido dejar el cigarrillo, el alcohol. Entonces a veces yo pensaba que, bueno, yo era una de esas personas. Había algunos destinados a vencer y yo no era uno de ellos. Así me sentía por momentos, pero bueno, me tomé esa palabra, poder, amor y dominio propio. Eso fue lo más importante. Yo tengo que dominar. No puede ser que una cosita así de pequeña esté dominando mi voluntad, mi vida. No puede ser. Entonces tomé las riendas de mi vida y empecé a pelear. Y cada uno de los días tenía el deseo y la necesidad. Imagínate, el cigarrillo no es solamente un vicio, también es un hábito. Yo de repente estaba frente a la computadora haciendo algo y mi mano automáticamente iba a buscar el paquete. Yo ni me daba cuenta y no había nada. Era algo que yo lo hacía todo el tiempo, entonces era parte de mi vida y aparte, además, el cuerpo sentía que me lo pedía. Es una necesidad como la sed, como el hambre. Te agarra desde adentro una ansiedad. Cuando tenés mucha sed, cuando tenés mucho hambre. Lo mismo te pasa cuando el cigarrillo está tan metido en tu cuerpo. La nicotina, el alquitrán, todo eso te causa una necesidad que te agarra una desesperación, no lo puedes evitar. Y no puedes evitar, la peor lucha está aquí. Porque no puedes evitar, porque no puedes dejar de pensar. Porque no puedes evitar pensar, que no querés pensar y hacer otra cosa y en un momento lo primero que estás haciendo es pensar en fumar un cigarrillo, en tomar alcohol, no sé qué alcohol. Yo he tomado de todo, la verdad que en una época tomaba vino, luego tomaba cerveza, hubo muchos años que tomé Fernet con coca cuando vivía en Córdoba, pero también seguía tomando vino, lo que me den. Y después el último tiempo empecé a tomar vino y vino puro. No lo podía tomar con nada. Tenía que ser puro porque si no parecía que tomaba agua. Y empezó a jugarme en contra de la salud. Sentía inflamado mis costados, sentía puntadas, dolores tremendos. Mi estómago ya no lo soportaba más. No podía comer. Comía una vez al día
y no podía terminarme una hamburguesa, no la podía terminar. Comía la mitad y sentía que me faltaba el aire, sentía que me transpiraba, sentía frío en mi rostro, sentía como una sensación rara en mi cara cuando comía, entonces no comía. Comencé a bajar de peso, la ropa me quedaba grande, empecé a descuidarme, porque empecé a sentir que estaba perdiendo la batalla. Sumado a esto, consumía marihuana desde que me despertaba hasta que me iba a dormir. Lo primero que hacía cuando abría los ojos era prender un cigarrillo y fumar, lo peor que podía hacer. Y una vez que me levantaba, si me había quedado, como se dice en el mundo, ¿no? El que está en el ambiente sabe y me va a entender, o lo consumió o estuvo un tiempo aquí en Argentina, decíamos la tuca, buscaba la tuca que me había quedado de la noche anterior antes de dormir, porque me dormía fumando también, y si no, me armaba un churro, como dicen. Yo te lo digo para que lo entiendas, para que veas que yo compartí todo esto y yo estuve realmente perdido en todo esto. Me armaba ahí un finito o lo que fuere, depende de lo que tenía, flores o paraguayo, como se le dice. Y ya fumaba porque no podía estar careta, no me sentía bien si no estaba bajo el efecto de la marihuana. Me cambiaba el humor, me sentía más alegre, me sentía contento, me desinhibía, me reía mucho, tenía ganas de hablar, cosa que por ahí no era normal en mí. Y acompañado de, obviamente, me generaba más ganas de fumar también. Y luego ya a partir de la tarde, una vez que me levantaba, iba y compraba un vino para arrancar la tarde, así que era vino, o sea, alcohol, marihuana y cigarrillo. Días tranquilos, lunes, martes, miércoles. Ya llegando el jueves, el viernes, como decíamos aquí en Argentina, empezaba esa sed peligrosa. Empezaba esa sed peligrosa. Llegaba el fin de semana, no sé si era cuestión mental, pero se acercaba el fin de semana y empezaba a agarrarme una mayor desesperación por consumir más cantidad de alcohol, más cantidad de droga y otras drogas también. Mucho tiempo de mi vida, los fines de semana consumía cocaína. No era días de semana, pero siempre, por lo menos el viernes o el sábado, consumía cocaína con amigos. Y mucho tiempo también a lo que hoy se le dicen los ácidos, el cartón. Te pones abajo de la lengua, te lo pones en el ojo. Son drogas alucinógenas que, bueno, dicen que no podés más de un cartón. Es algo muy pequeñito, tiene una gota de ácido, pero eso es tremendo en tu cuerpo. Y yo todos los fines de semana, un cartón, en el mes era una cantidad tremenda, a lo que decían que más de eso no se podía. Y sumale el alcohol, sumale la marihuana, sumale la cocaína, las trasnochadas, porque cuando nosotros consumíamos, por ejemplo, cuando consumía un cartón, un ácido, un LSD, el día se hacía eterno. Podía tomar alcohol y sentía que no me hacía efecto, entonces podía seguir tomando y no me iba a dormir a las 10 de la mañana. El cuerpo parecía que se potenciaba y terminábamos pasando de largo a otro día más. Y después el cuerpo te pasa factura. Terminaba tirado en la cama, que no me podía levantar por un día. Y así fue 1 año, 2 años, 3 años, 10 años. Y estuve casi 15 años llevando esta vida. Mi cuerpo estaba fundido, estaba destrozado. Me acuerdo que cada 2 o 3 días me agarraban unos ataques de hígado y iba a vomitar, perdonen la expresión, pero iba a vomitar y vomitaba bilis, vomitaba un líquido amarillo insoportable, unos dolores que parecía que mis ojos se me iban a salir de la cabeza y decía, ya está, no tomo más, no hago más nada de esto. Al otro día, cuando me sentía bien, lo primero que iba, compraba de nuevo vino, cigarrillos y demás. Y así estuve. Hay momentos en los que lo quería dejar porque me sentía demasiado mal y sabía que me estaba haciendo mal y todavía era joven. Mis hermanos, mi familia, por ahí se acercaban a mí y me hablaban. Tenés que dejar esa vida que estás llevando, tenés que parar un poco, te vas a morir. Y en esos momentos quería reflexionar, pero no podía. La reflexión me duraba un día y automáticamente volvía.
Volvía de nuevo a consumir, volvía a tomar, volvía a seguir fumando. Y la noche, yo trabajaba siempre de noche en restaurantes, en bares, así que vivía de noche. Dormía algunas horas de día, que tampoco podía dormir demasiado, y después mi vida era de noche. Y así estuve alrededor de 15 años sin poder salir. Hasta que un día, como te contaba al principio del video, me tomé de esta palabra, que Dios nos da espíritu de amor, de poder y de dominio propio, y empecé a luchar, y no fue fácil. Fueron meses que yo decía, ¿hasta cuándo mi cuerpo me va a seguir pidiendo droga? ¿Me va a seguir pidiendo alcohol? ¿Me va a seguir pidiendo tabaco? ¿Hasta cuándo voy a tener que pelear? Por momentos quería tirar la toalla, y no te voy a negar que más de 2 o 3 veces en alguna oportunidad recaí un día. Lo dejaba, me sentía mal, sentía que había perdido todo mi gran esfuerzo, pero me retomaba esa palabra y no lo hacía más. Y seguía luchando. Parecía que nunca se iba a terminar, pero yo sabía que no estaba solo. Yo sabía que Dios estaba conmigo y Él era el que me estaba fortaleciendo. Él era el que me estaba ayudando. Entonces puse lo mejor de mí, porque ahí está también el tema. Si vos no querés salir, si vos no querés cambiar, Dios no va a obligarte y nadie va a poder ayudarte. Tiene que ser una decisión propia de decir, basta, hasta acá llegué, no quiero más hacer esto, aunque a mi cuerpo le guste. Porque obviamente que a la carne y a los deseos de la carne le gusta, a tu cuerpo le encanta la droga, le encanta el alcohol, le encanta el cigarrillo, a tu cuerpo le gusta, pero te hace mal. Recordá, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Si el video fue de bendición para tu vida, compartilo, quizás puedas ayudar a otra persona también. Deja tus comentarios, así puedo leerte, y si querés proponerme otro video, algún tema para hablar, hacelo a través de los comentarios. Y bueno, dale me gusta, suscríbete. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.